Comenzamos leyendo lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 5, versículos 3 hacia el 5, que dice así: En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás. Una vez más, les recuerdo que estos temas no son muy comunes. Es decir, es muy raro que los que predicamos la palabra de Dios abundemos en este tipo de temas. La gran mayoría de predicadores prefieren pasar por alto estos temas. Pero yo quiero decirle, hay una gran ventaja, hay una gran bendición en exponer abiertamente estos temas. En primer lugar, porque el que lo expone, aquel que habla acerca de estos temas, se compromete con Dios. Aquel que expone estos temas abiertamente tiene una gran ventaja, porque esto le ayuda a cuidarse para no meterse en este tipo de problemas. Y el hecho de no hablar acerca de estos temas, de cierta manera, nos compromete con Satanás. Como que de cierta manera le damos a él la libertad de acercarse a nosotros con esas tentaciones y un día derribarnos. Así es que una vez más, cuando nosotros los líderes exponemos abiertamente estos temas, nos sentimos comprometidos a no caer en ellos. Por el otro lado, nos mantenemos más alejados de estos temas porque tenemos más cuidado. Y por otro lado, pues agradamos a Dios. Y si agradamos a Dios, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege. Entonces, le voy a leer, me siento en ocasiones presionado de cierta manera para leerle la escritura en la Biblia común, la que más se lee, que es la Biblia Reina Valera. Pero ahora le voy a decir por qué razón en ocasiones no leo la Biblia Reina Valera y escojo mejor otra versión. Aquí le voy a decir por qué. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 3 al 5 dice así, en la Biblia Reina Valera: Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Note aquí, esta frase, el apóstol Pablo dice: yo, como ausente en el cuerpo y presente en el espíritu. Por eso a veces yo busco otras versiones. Yo creo que muchos entendemos lo que significan esas palabras, pero también hay muchos hermanos que no lo entienden, y por esa razón prefiero usar otra versión. Aquí lo que dice, verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque está escribiendo una carta. Él dice, yo no estoy presente, no estoy en persona con ustedes, pero me hago presente espiritualmente. Y dice, ya como presente, como estando con ustedes en espíritu, he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, yo ya he dado mi veredicto, yo ya he determinado conforme a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo qué es lo que se tiene que hacer con ese hombre que cometió fornicación
en la iglesia cristiana en Corinto. Y dice así: reunidos vosotros y mi espíritu. O sea, ustedes reúnanse en persona porque ustedes están allá en Corinto y yo voy a estar con ustedes espiritualmente. Dice, reunidos ustedes y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo, o sea, tomando la autoridad de Cristo como siervos de Dios. El verso 5 dice, el tal sea entregado a Satanás. Hermanos, hermanas, preciosos, preciosas que me están mirando y me están escuchando, tenemos que ser honestos. Si nosotros no somos honestos, déjeme decirle, mejor ni para qué hablar de la Biblia. Si nosotros no somos honestos, ni para qué perder tiempo. Déjeme decirle, yo creo que a la mayoría de los cristianos, por más tiempo que tengamos sirviendo al Señor, nos cuesta trabajo ajustarnos 100% a lo que exige la palabra de Dios. Y a poco muchas veces algunas escrituras nos hacemos como que no las entendemos muy bien o simplemente no las tomamos en cuenta porque nos comprometemos. Pero le digo, debemos de ser honestos, porque si no somos honestos, como le digo, ni siquiera mencionar que conocemos a Dios, mucho menos andar por ahí hablando de la palabra de Dios. Bueno, tenemos aquí en Primera de Corintios, capítulo 5, un caso, como dice la Biblia Reina Valera, un caso inmoral dentro de la iglesia, el cual se toma en cuenta para ser juzgado. En otras palabras, se descubre la fornicación de un hombre activo en las cosas de Dios, un hombre el cual se hacía pasar como cristiano, un hombre que activaba en la iglesia como los demás hermanos. Sin embargo, este hombre estaba cometiendo fornicación. Y claramente enseña la palabra de Dios que este hombre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, con la mujer de su padre. No era su madre, porque no dice que era su madre, sino la mujer de su padre, señal que era la madrastra. Les decía yo en el mensaje anterior que no se hacía referencia para nada a la mujer, señal que esa mujer seguro que no era cristiana, no era creyente, porque no es mencionada. Y si ella fuera creyente, si ella hubiera sido creyente, debería de haber sido mencionada aquí y debería de llamársele la atención también, y se le debería también de juzgar igual, así de la misma manera como al varón. Por lo tanto, aquí, según lo que podemos descubrir, el único creyente era él, o el único que en algún tiempo había estado activo en las cosas de Dios era el varón. Ahora, el punto que vamos a tocar en este día es un punto bien importante, es un punto bien serio, y es donde nos vamos a centrar en este día. ¿En qué posición quedamos, hablando espiritualmente, los que estemos participando de la vida cristiana y de pronto se nos haga fácil cometer el pecado de fornicación o adulterio? ¿En qué condición espiritual quedamos desde el instante mismo en que cometemos la fornicación o el adulterio? Aquí está muy clara la palabra de Dios. Quien está escribiendo a la iglesia en Corinto es el apóstol Pablo.
Pero el apóstol Pablo no está escribiendo una carta que salga de sí mismo. El apóstol Pablo era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto que descubrimos aquí, oiga bien, es el orden establecido por el Espíritu Santo en la iglesia militante, en la iglesia cristiana, en la iglesia activa. Por lo tanto, el apóstol Pablo reprende a los líderes de la iglesia en Corinto porque ellos ya sabían que había ese hombre ahí que estaba cometiendo fornicación con su madrastra y que seguramente estaba participando de muchas cosas en la iglesia como si nada pasara. Y dice la palabra de Dios que ya había escándalo en la comunidad no cristiana. O sea que era algo que ya lo conocían los cristianos en la iglesia y la comunidad a la cual pertenecían. De manera que es el Espíritu Santo, no se olvide, el que reprende a los líderes de la iglesia a través del apóstol Pablo. Y es el Espíritu Santo el que hace que el apóstol Pablo hable y que el apóstol Pablo diga: yo no estoy presente con ustedes, estoy lejos de ustedes, pero me hago presente en espíritu. En otras palabras, tómenme en cuenta, hagan de cuenta que yo estoy con ustedes, porque el Espíritu Santo me está presionando a que haga esto. Y dice: reúnanse ustedes, los que están en persona allá, y yo estaré en espíritu con ustedes. O sea, tómenme en cuenta como que yo estoy con ustedes también ahí. Y hace una declaración, da un juicio, determina en qué va a quedar aquella situación. Y dice el apóstol Pablo, note aquí, hermano, hermana, usted que tiene la Biblia Reina Valera, en el verso 5, primera de Corintios capítulo 5, versículo 5, dice así: el tal sea entregado a Satanás. Quiero que ponga mucha atención, hermano, hermana, y que descubramos cuál es nuestra condición si nosotros cometemos fornicación o adulterio siendo cristianos. El apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo, no hace ninguna mención de que ahí hay un cristiano en aquella persona que fornicó. ¿Por qué? Porque las palabras del apóstol Pablo son las siguientes: el tal. Cuando yo, como mexicano del estado de Jalisco en la República Mexicana, hablo de una persona y digo el tal, o escucho que hablan de una persona y dicen el tal, ese es un tono, vamos a decir, donde se hace diferencia de esa persona, de cierta manera un tono despreciativo, un tono donde a esa persona no se le toma en cuenta, como que no se le da importancia, o al menos ya no tiene la importancia que antes tenía. Aquí es donde yo quiero que ponga usted mucha atención, porque hermanos, hermanas, una vez más les digo, nosotros como cristianos en muchas oportunidades actuamos no tanto por ignorancia, sino por conveniencia. Por ejemplo, si el pastor, y yo soy un siervo de Dios por la gracia de Dios, si el pastor se mete en un asunto de adulterio y algunos hermanos que lo aman se dan cuenta, inmediatamente van a abogar por él y van a decir, bueno, es que pues a poco estaba él con muchos problemas,
¿A poco le coqueteó la mujer? En fin, un montón de excusas. Y yo les quiero decir, mis hermanos, mis hermanas, en una fornicación entre una persona que tiene más tiempo en el Señor, como es un líder, y una persona que es miembro de la iglesia, vamos a hablar de un líder cristiano que sea soltero, y que una mujer soltera, una mujer joven soltera, se meta en asuntos de relaciones sexuales con aquel joven. No vamos a aceptar que se diga que la joven le coqueteó, que la joven lo engañó, o que entró a la iglesia solo para sacarlo. Y yo me pongo como ejemplo también. Yo no puedo aceptar y no debo aceptar que de pronto alguien dijera, pues el hermano Rodríguez cayó en adulterio porque vino una mujer, y esa mujer venía con el propósito de sacarlo del camino de Dios, y por eso Satanás lo venció, porque esa mujer vino y lo sacó del camino. No, hermanos, se supone que somos siervos de Dios. Se supone que vamos un pasito al menos adelante de las otras personas. Se supone que nosotros debemos descubrir cuando alguien viene con intenciones de hacernos caer. Y se supone que tenemos que defendernos. No debemos entregarnos así nada más. Entonces, que nadie empiece a defender al líder cuando el líder comete un acto de fornicación o de adulterio. Aquí podemos ver que directamente el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, menciona esta frase: el tal sea entregado a Satanás. Yo diría, el hermano se ha entregado a Satanás, pero no se puede decir el hermano. Por eso la frase el tal, el fulano ese, el X, se ha entregado a Satanás. Si usted se da cuenta, aquí es donde empezamos a ver las grandes diferencias. Cómo el mismo Espíritu Santo, a través de las palabras del apóstol Pablo, degrada espiritualmente a aquel hombre. Porque dijera, bueno, al hermano fulanito, ¿verdad? Le toca hacer esto. O determinamos que el hermano fulano tenga que hacer esto otro. Pero es tajante el Espíritu Santo. Es cortante el Espíritu Santo, es incisivo el Espíritu Santo, y dice a través del apóstol Pablo, el tal se ha entregado a Satanás. Se da cuenta, no se menciona que es un hermano, porque deja de ser hermano, y el complemento de la frase lo dice todo. El tal sea entregado a Satanás. ¿Se recuerda cuál es el título del mensaje en este día? Y una vez más le digo, estos mensajes ya casi nadie los predica. Estas enseñanzas casi nadie las da. Yo no sé por qué, pero si somos siervos de Dios, debemos de tocar estos temas de la misma manera como predicamos del hijo pródigo, como predicamos de la mujer del flujo de sangre. Así debemos predicar tan frecuentemente estos temas acerca del pecado de fornicación y de adulterio. Entonces, el tema el día de hoy es: el cristiano que fornica o adultera ya le pertenece a Satanás. ¿Verdad, hermano, hermana, que se oye
difícil, se oye pesado, se oye hasta ofensivo, pero seamos honestos. Si yo, siendo un siervo de Dios, de pronto me distraigo en otras cosas, porque no es otra cosa más que una distracción de lo espiritual. Si yo de pronto me distraigo de mi relación con Dios, me descuido espiritualmente, me enfrío espiritualmente y cedo a la tentación del adulterio. No le digo en el momento que yo cometiera el adulterio, pero desde el momento que ya ando con esos pensamientos, desde el momento que ya ando buscando por allá a ver de qué manera me hago de aquella mujer, ya estoy pecando delante de Dios. Acuérdese de lo que dijo Cristo, porque el Señor Jesús hizo una declaración tremenda. Supuestamente los judíos solamente buscaban no caer en el acto del adulterio, de la fornicación, pero el Señor Jesús fue más allá y dijo: ustedes han escuchado que la Sagrada Escritura dice: no adulterarás. Y dijo el Señor: mas yo les digo que si ustedes miran a una mujer y ya la codician en su corazón, ya adulteraron. Y parece que eso, hermanos, hermanas, como que los cristianos no lo tomamos en cuenta o no lo creemos. Pero como le digo, por conveniencia, deberíamos de escuchar al Señor Jesús, deberíamos creer al Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque eso nos ayuda a no caer en el acto de la fornicación o el adulterio. Yo les puedo decir, no estamos libres de pensar en una mujer. Yo en lo personal soy un hombre, y si alguno dice que él no ha tenido un mal pensamiento, déjeme decirle, es un hipócrita. ¿O a poco yo seré muy terrible, muy malvado? Pero en mi mente no han dejado de pasar ciertos pensamientos sobre eso. Sin embargo, en ese mismo instante, cuando se cruza un pensamiento rápido que no es correcto, en ese momento hay dos cosas que se hacen. O se hace caso omiso a aquello, es decir, o no hacemos nada y seguimos acariciando ese pensamiento, o inmediatamente nos damos cuenta que estamos expuestos delante de Dios, que Dios nos está mirando, que Dios conoce nuestro pensamiento, e inmediatamente le pedimos perdón al Señor y borramos aquello. Pero yo no creo que nosotros pequemos con que de pronto veamos algo, escuchemos algo y venga un pensamiento malo a nuestra mente. Hace muchos años escuché a un predicador hablando acerca de estas cosas, allá cuando yo empezaba en el camino del Señor, y decía: no es malo que tú, como un árbol muy hermoso, escuches que andan cuervos alrededor de ti como un árbol. No es malo. Lo malo es que permitas que los cuervos se detengan entre tus ramas y hagan sus nidos y tengan crías. Tan pronto como andan los cuervos alrededor, ahuyéntalos y jamás van a hacer crías en ese árbol. Ojalá que me entiendas. Por eso yo les digo, hermanos, y yo trato de hablarles con lo más correcto,
Jamás voy a buscar de alguna manera orillarlos o incitarlos a que hagan algo que no es agradable a Dios, porque Dios no me manda eso. Pero yo les hablo a nivel personal. Yo he sentido que yo no peco si de pronto aparece un pensamiento, porque nuestra mente es tan rápida, hermanos, nuestra mente es tan maravillosa, que cuando menos acordamos ya tenemos un pensamiento ahí, y un pensamiento que no es correcto. Ahora, si en ese momento que el pensamiento viene a nuestra mente y que nos damos cuenta de qué se trata, si en ese momento no nos humillamos y le pedimos a Dios que nos quite ese mal pensamiento, lo vamos a estar acariciando, lo vamos a ocultar, lo vamos a aceptar, lo vamos a recibir. Y desde el momento que nosotros lo recibamos, debemos atenernos a las consecuencias. Y por eso, si a mí viene un mal pensamiento y en ese momento me doy cuenta que es un pensamiento dañino, que ofende a Dios, y si en ese momento le pido a Dios que me libre de ese pensamiento y ya no siento aquello, yo siento que no pequé delante de Dios. Pero si yo guardo ese pensamiento un ratito, con cualquier cosita de tiempo que yo lo guarde y no lo ahuyento, yo siento que me estoy exponiendo, yo siento que me estoy arriesgando y yo siento que estoy tentando a Dios. Yo siento que no estoy siendo sincero con Dios. Entonces de pronto Dios nos puede dejar por hipócritas, por desleales, por no ser honestos, y podemos pagar caras las consecuencias. Entonces, tomemos en cuenta esto. Según la palabra de Dios, aquí dice que el que se dice ser cristiano y cae en el pecado de fornicación, se ha entregado a Satanás. Que el que se dice ser cristiano o cristiana y cae en el pecado de adulterio, se ha entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Yo entiendo de esta manera que yo podía haber sido el adúltero más empedernido del mundo, que yo podía haber sido el hombre más mujeriego del mundo, y un día escuché la palabra de Dios y la palabra de Dios llenó mi corazón y yo sentí la gloria de Dios en mi vida, y después de ese momento para mí era más importante la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, que cualquier otro placer del mundo. Entonces de ahí en adelante ya empiezo yo a vivir la vida del Espíritu Santo. Ojalá que me entiendas, hermano. De manera que si en el transcurso de mi vida cristiana, que yo tengo que buscar ir creciendo más espiritualmente, yo tengo que buscar más a Dios, meterme más con Dios, y al meterme más con Dios, me voy a alejar más de ese tipo de tentaciones. En otras palabras, como que de pronto cruzo la frontera del reino de los cielos, y entre más me adentro en el reino de los cielos, más lejos veo la frontera con el mundo. Pero si de pronto en ese trayecto, en ese adentrarme en el reino de los cielos, me descuido, porque le digo, no es otra cosa que un descuido espiritual, dejamos de alimentarnos espiritualmente, atendemos más las cosas, terrenales, las cosas materiales, las cosas que no son espirituales, y empezamos a debilitarnos espiritualmente. Si por causa de ese descuido espiritual
cometo el pecado de adulterio, como le digo, hubo un largo tiempo para que no cometiera la acción, pero hubo un largo tiempo donde la cometemos con el pensamiento. Por eso es que hay veces que los hermanos somos muy ignorantes, vamos a decir así. Porque alguien cae en pecado de fornicación o adulterio, inmediatamente, si nos conviene por alguna razón, abogamos por él o abogamos por ella. Hermanos, hermanas, nos vamos a adentrar en este tema con todo el corazón. Y yo le quiero decir, cuando alguien comete fornicación, cuando alguien comete adulterio y esa persona se dice ser cristiana, más le conviene a usted, más me conviene a mí quedarme callado, más le conviene a usted quedarse callado, quedarse callada, más le conviene a usted mantenerse aparte, más me conviene a mí mantenerme aparte. No opinemos para nada, porque esa persona desde el momento que cometió la fornicación o el adulterio ya se metió en problemas con Dios. Usted ya no puede arreglar nada, yo ya no puedo arreglar nada. ¿Se da cuenta? Acá en 1 Corintios capítulo 5 había un hombre que se hacía pasar como un cristiano normal. Activaba como todos los demás cristianos. Muchos sabían que estaba en pecado, pero se callaban la boca, no hacían escándalo, y él participaba de todo muy tranquilo. Hasta que el Espíritu Santo sacó a la luz aquello. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre que había cometido fornicación en la iglesia en Corinto bien sabía lo que estaba cometiendo y no paró, no le importó. Y yo siempre digo algo como esto: si todos vamos sirviendo a Dios, haga de cuenta que vamos en un barco. Y si todos esos que vamos sirviendo a Dios y vamos como si fuéramos en un barco, ya sea yo mismo como el capitán del barco, cometo un acto de adulterio, haga de cuenta que en medio del mar, yo como el capitán del barco, le estoy haciendo un hoyo al barco, por donde le va a entrar agua, por donde nos vamos a hundir. Y a mí no me está importando que toda la tripulación se ahogue. A mí no me está importando que todos los pasajeros en ese barco se ahoguen. ¿Por qué? Porque hay algo que a mí me gusta, que a mí me satisface, y yo estoy haciendo ese hoyo. O sea, no me está importando que lo que yo estoy haciendo sea algo que ayude a que los demás se dañen. Entonces, ahí va un pasajero en el barco que ya le había hecho un hoyo al barco. Y el Espíritu Santo no quería que toda la tripulación y que todos los pasajeros se ahogaran en la mar. Por eso el Espíritu Santo hace esta aclaración, hace esta revelación, saca a luz aquello. ¿Y qué es lo que está diciendo? Al que cometió la fornicación, al que hizo el hoyo al barco, tírenlo al mar. A ese no le importa. Ese ya se dañó. Ese ya está hundido. Aunque vaya en la barca delante de Dios, ya está hundido. Todos los demás están bien, pero él ha fracasado delante de Dios. Hay cosas, mis hermanos, mis hermanas, y yo les digo porque yo creo que esto va a ayudarnos a muchos de nosotros.
Y una vez más le digo, si yo no hago este tipo de aclaraciones, yo mismo estoy encubriendo ciertas influencias, ciertos deseos, ciertas cosas, como diciendo, no voy a descubrir todo esto porque no vaya a ser que mañana o pasado yo tenga el problema. Eso ya es con cierto plan, que a poco un día se cae y tenga de dónde agarrarse. No, hermanos, no podemos dar ese margen de lugar, dar ese lugar para Satanás para que nos atrape. Nosotros tenemos que ir directo a la palabra de Dios. Aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice al tal. Ya no dice al hermano, al cristiano, al tal, esa tal persona, al tal se ha entregado a Satanás. Pero ¿por qué se lo van a entregar a Satanás? Porque mientras que no cometía la fornicación, ¿a poco antes había sido un fornicario? Mientras no cometía la fornicación, que se había convertido al Señor, pues estaba en las manos de Dios, estaba dentro del reino de los cielos. En el momento que cae en la tentación y comienza a practicar la fornicación como creyente, ya se lo ganó Satanás. Y si usted se fija, mi hermano, mi hermana, ahí no se está cometiendo una injusticia. Dios es justo, Dios es perfecto. Y dice Dios, a ese que fornicó, entréguenselo a Satanás. ¿Por qué lo van a entregar a Satanás? Porque Satanás se lo ganó. Fíjese bien, si ese hombre había crecido conociendo las cosas de Dios y nunca había fornicado, estaba dentro del reino de Dios. Era propiedad del Espíritu Santo, era propiedad del Dios vivo. Pero en el momento que él comete el acto de fornicación, el Espíritu Santo mismo revela y dice, a este entréguenselo a Satanás. ¿Por qué? Porque a este se lo ganó Satanás, ya le pertenece a Satanás. Estaba dentro del reino de los cielos. En el momento que practicó la fornicación, quedó siendo parte de Satanás. Y yo creo, mis hermanos, mis hermanas, que esto no necesita tanta explicación, así de sencillo. Yo no tengo que decirles lo que hice y lo que no hice antes de conocer al Señor, pero fui un pecador de lo peor. Y nada más les digo esto: el día que yo le entregué mi vida a Cristo, ese día sentí el perdón de mis pecados. Y yo tenía la plena seguridad que ni la mujer que era mi esposa me podía acusar de que algún día la hubiera yo ofendido, de que algún día me hubiera metido con otra mujer. Yo tenía la seguridad que esa mujer no me podía a mí acusar. ¿Por qué? Porque Dios me había perdonado. Cuando yo me convertí a Cristo, podía haber sido el hombre más perverso del mundo, pero ni siquiera mi madre, que conocía muchas cosas mías, me podía acusar. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó. Fíjate nada más qué cosa tan maravillosa. Cuando nosotros vivimos en el mundo, podemos ser las personas más perversas. En el instante que nosotros creemos en Cristo, somos perdonados de nuestros pecados, sentimos la gracia de Dios, sentimos el cambio de corazón y comenzamos a vivir otro tipo de vida. Ahí ya estamos en el territorio espiritual, ya estamos en el reino de los cielos. Y así vivimos en el reino de los cielos,
mientras que nosotros no cometamos esos mismos pecados. Si yo antes de conocer las cosas de Dios fui un tremendo, vamos a decir, pecador, si yo antes de conocer las cosas de Dios fui un adúltero empedernido, el día que creí en Cristo, quedó la vida de pecador a aquel lado y yo quedé dentro del reino de los cielos. Y así caminé por todo ese tiempo. Y si un día yo volviera a practicar lo mismo que un día practiqué, ¿no le parece a usted, hermano, hermana, que tan pronto como yo practicara aquello, volvía a quedar nuevamente del lado del mundo, del lado donde antes me encontraba? Por eso es que el Espíritu Santo dice, al tal, a ese fornicario, entréguenselo a Satanás. Si fue un fornicario antes de conocer al Señor, conoció al Señor y pasó al reino de los cielos y ya no practicaba aquello. En el momento que lo vuelve a practicar, ahora ya vuelve a quedar dentro del territorio de Satanás. Era pertenencia divina porque creyó en Cristo, volvió a practicar aquello, queda nuevamente en territorio del diablo, de Satanás. Entréguenselo a Satanás, porque le corresponde a Satanás. ¿Se da cuenta? Y yo aquí quisiera detenerme un poquito, hermanos, hermanas. Estos temas son muy serios. Y muchas veces los líderes pensamos que nosotros podemos redimir a las personas. Pensamos que nosotros podemos hacer ciertos arreglos. Y hermano, hermana, yo creo que tenemos que ser honestos. Primeramente para con nosotros, aplicarnos la palabra de Dios como dice aquí. Saber que si nosotros caemos en un pecado de adulterio, tenemos que quedar fuera. Y si alguien comete el pecado de fornicación o adulterio y nos damos cuenta, no esperar que el Espíritu Santo nos avergüence como el Espíritu Santo avergonzó a los líderes en Corinto por medio del apóstol Pablo, sino que en cuanto nos damos cuenta, inmediatamente descubrir aquello. Y si es necesario, fíjese bien, enfrentar a aquella persona, decirle que ya no le corresponde a Dios, decirle que ya está en territorio enemigo, que ya le corresponde a Satanás. Ojalá que me entienda. Nosotros no podemos abogar por nadie. Ese es un punto muy importante. Ni el líder, porque como le digo, en el momento que un hombre o una mujer, miembros de la iglesia, que ellos están practicando el cristianismo y ellos se presentan como cristianos, desde el momento que el hombre o la mujer cometen fornicación o adulterio, desde ese momento ya le faltaron a Dios, ya están en un asunto, en una situación crítica delante de Dios. Nosotros no podemos opinar nada más que decirles cuál es su condición. Lo mejor que nosotros podemos hacer, por supuesto, oiga bien lo que le voy a decir, nosotros no tenemos por qué maltratar al que haya cometido una fornicación o un adulterio. Nosotros no debemos maltratar a una mujer que haya cometido fornicación o adulterio. No tenemos el derecho de maltratarlos. Tenemos el derecho de hacerles saber cuál es su condición delante de Dios. Y ¿por qué no? Tenemos todo el derecho de reclamarles.
no solamente como siervo de Dios a un miembro de la iglesia, sino como un hermano en Cristo Jesús a otro hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué ha cometido? ¿Por qué ha caído tan bajo, hermano? ¿Por qué? O sea, a veces eso lo hace a uno reaccionar. Yo he enfrentado a hermanos y yo les he dicho, ¿por qué lo hiciste? ¿En qué te faltó el Señor? ¿Por qué te confiaste? ¿Cómo no le fuiste fiel al Señor? Pero una cosa es que uno le llame la atención a la persona para que reaccione, pero no tenemos el derecho de maltratar a ningún hermano. Simplemente hacerlo reaccionar para que se den cuenta que están mal, que eso no está correcto, porque mire aquel personaje de Corinto. Aquel hombre estaba activando como si nada pasara. Los mismos líderes de la iglesia lo veían, lo trataban, pero no le decían nada de lo que estaba haciendo. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, les dijo a los líderes: ustedes se creen que son muy espirituales, debían de estar avergonzados, porque delante de ustedes hay un fornicario, hay alguien que le falló al Señor, hay alguien que está abriendo la puerta para que el pecado de fornicación o adulterio entre. Hermano Rodríguez, pero ¿cómo que va a entrar un pecado de adulterio? ¿Cómo que va a entrar? Hermanos preciosos, hermanas preciosas, escúchenme esto. Si yo soy un siervo de Dios y tomo en serio las cosas de Dios, voy a ser como alguien que está ahuyentando la influencia del pecado, como alguien que está alejando, que no quiere que se acerque a la influencia del pecado. Si yo soy un siervo de Dios y yo mismo empiezo a ceder, a darle lugar a la tentación del adulterio, de la fornicación, y yo mismo llego a caer en ese pecado, dése cuenta, yo mismo le abrí la puerta al pecado, yo mismo le abrí la puerta a ese espíritu. ¿Para qué? Para que haga lo mismo con los demás. ¿Por qué razón? Porque, mis hermanos, todos somos tela de la misma. Estamos cortados con la misma tijera, como dicen. ¿Qué me está diciendo, hermano Rodríguez? Que todos nosotros tenemos malos pensamientos. Que todos nosotros, cuando menos acordamos, pasamos por una tentación. Y si el que se supone que tiene que ir delante dando el ejemplo, como es el líder, de pronto se confía y cae en el pecado, ¿usted cree que no se va a prestar más el resto de la congregación para dar lugar a que ese pecado se haga más grande dentro de la congregación? Porque lo primero que dice, pues si el líder no lo pudo vencer, ¿cómo lo voy a vencer yo? Ahora, si el líder lo hizo y no le pasó nada, pues yo también lo puedo hacer. Y al rato, hermanos, ya es una degeneración en la iglesia. Déjeme decirle, esto es bien serio, por eso usted no lo escucha por ningún lado. Son mensajes que ya no se dan. Y yo le digo, hace unos días estuve allá en México, en una montaña, y yo le digo, Señor, estos lugares están tan solitarios, están tan hermosos. A las 2 de la mañana estaba yo ahí debajo de unos árboles meditando en la palabra de Dios. Y yo le dije, Señor, ¿por qué no estoy en Estados Unidos? ¿Por qué no estoy en una ciudad? ¿Por qué no estoy en mi casa allá con mi familia? Y yo sentí que el Señor me decía allá en lo más profundo. Juan el apóstol fue recluido en la isla de Patmos y allá fue donde yo le di muchas visiones y muchas revelaciones. Y yo sentía que el Señor me decía, hijo, aprovéchate, gózate. Esta es tu isla de Patmos aquí. Este es el lugar donde yo puedo darte muchas revelaciones. Y la verdad, hermanos, hermanas,
necesitamos que el Señor nos hable. Y yo les digo, lea la palabra de Dios. Si yo estoy en un error, dígame que estoy en un error. Pero si no estoy en un error, tome la palabra de Dios como de parte de Dios. Y usted va a descubrir las grandezas de Dios cuando nosotros le honramos. Aquí claramente dice, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a ese tal, entréguenselo a Satanás. En la primera versión que le leí, la Biblia al día, dice, ese hombre se ha entregado a Satanás. O sea que venía a ser ajeno, venía a ser un extraño ya. Ya no era un ciudadano del reino de los cielos. Ya Satanás lo había vencido y había que entregárselo a Satanás. Y yo le voy a decir una cosa. Si nosotros, los líderes, porque a poco estoy hablando y me está escuchando alguien que es líder y que ha cometido adulterio. Yo no soy su juez, hermano. No estoy aquí para juzgarlo. Dios me libre. Yo soy un ser humano con un corazón como el suyo. Yo no vengo a juzgarle a usted, hermano, hermana, de ninguna manera. Pero si yo no hago esto, puede ser que no separe aquello que está trabajando en usted. ¿Y a poco Dios me usa hoy con este tema? Para que ese hermano, esa hermana que está cometiendo el adulterio, la fornicación, sienta que Dios le está hablando y se humille y reconozca y se quebrante. Y yo le digo, hermano, hermana que me está mirando, que me está escuchando, si usted es una persona que ha estado metido en fornicación o en adulterio, usted debe de haberse dado cuenta que no está bien. Aunque usted quiera informarse por todos lados a que le digan que está bien, usted sabe que no está bien. Sin que lea la palabra de Dios, usted sabe que está mal. Ahora con la palabra de Dios, si usted ha cometido fornicación o adulterio, sepa que usted es parte de Satanás. A usted se lo venció Satanás, a usted la venció Satanás y su lugar es con Satanás. Ahora, ¿por qué es que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia en Corinto a través del apóstol Pablo que lo entregaran a Satanás? ¿Lo estaba desechando? ¿Lo estaba condenando? No. Dijo, entréguenlo a Satanás para que se mortifique. Entréguenlo a Satanás para que se preocupe. Entréguenlo a Satanás para que se dé cuenta que ya no tiene lugar en la iglesia. Entréguenlo a Satanás para que se dé cuenta que ahora está sin ninguna defensa espiritual. Para que se humille delante de Dios. Y hermanos, hermanas, la próxima oportunidad que hablemos de esto, nos vamos a dar cuenta que ese hombre, que en el momento que lo desecharon era el tal, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Corinto, aquel que les dije que corrieran de la iglesia y que lo corrieron de la iglesia, vayan y pídanle que regrese. ¿Por qué? Dice, porque la tristeza lo está consumiendo. Tomó tan en serio aquel hombre la reprensión que le hicieron y cómo lo corrieron de la iglesia, que se estaba muriendo de tristeza. Y el mismo espíritu que lo desechó a través del apóstol Pablo es el mismo espíritu que a través del apóstol Pablo les dijo a los hermanos que lo recogieran. Oh, hermanos, este tema es maravilloso. Y muchas veces no se expone, muchas veces no se explica, muchas veces no se predica acerca de estos temas, porque, como le digo, a veces nosotros los predicadores somos mañosos. No queremos predicar de ciertos temas porque a poco un día se nos ofrece. No, yo le digo al Señor, Señor, a mí no me des otra oportunidad. Con esta que me has dado es suficiente. A ver si la cuido, a ver si tengo vergüenza. Pero hermanos, hermanas, el tiempo se me fue.
¿Le habrá servido a alguien este tema? ¿Le habrá abierto los ojos a alguien este tema? Aquí voy a detenerme